Señor Montero, la junta está por comenzar. Eduardo Montero apartó la mirada de su iPhone último modelo y asintió a su asistente. El edificio corporativo en Santa Fe era un mundo alejado de las calles de Tepito donde creció, pero hoy los negocios lo traían de vuelta a su viejo barrio. Dame 5 minutos, Patricia. Necesito revisar unos correos. La verdad era que odiaba las juntas con los inversionistas. A sus 35 años, había construido Montec desde cero, convirtiendo una pequeña startup en una de las empresas de software más importantes de México. Pero los trajes y las corbatas nunca fueron lo suyo. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, su chofer tomó un atajo por las calles del barrio Bravo. Eduardo miraba distraídamente por la ventana polarizada cuando algo captó su atención. «Para el carro», ordenó de repente. «Señor, que pares, José, aquí mismo». En la esquina una mujer sostenía un cartón que decía «Ayúdame». Pero no fue el letrero lo que lo dejó helado. Era el anillo en su dedo, un simple aro de plata que reconocería en cualquier parte. «No puede ser», murmuró. La mujer tenía el pelo negro enmarañado y vestía una chamarra de mezclilla desgastada. Sus ojos verdes, aunque cansados, eran los mismos que lo habían cautivado hace más de 20 años. Eduardo sacó su teléfono y marcó rápidamente. «Carmen, necesito tu ayuda. Es urgente. Creo que acabo de encontrar a Isabel». «¿Isabel? ¿Isabel Gutiérrez?» «Eduardo, han pasado más de 20 años. Es ella, Carmen. Tiene el anillo que le regalé cuando éramos niños». «¿Dónde estás?» «En Tepito, cerca de donde estaba la vecindad. Ven rápido, por favor». Eduardo cortó la llamada y se quedó observando a la mujer. Su mente viajó a 1999, cuando eran 2 chamacos de 12 años compartiendo un helado en estas mismas calles. La misma Isabel que desapareció una noche sin decir adiós, dejándolo con 1000 preguntas y un corazón roto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria, su esposa. «¿Dónde estás? Papá nos espera para comer». Eduardo ignoró el mensaje. Don Ricardo, su poderoso suegro, tendría que esperar. Después de 2 décadas, el destino había puesto a Isabel en su camino nuevamente y esta vez no la dejaría desaparecer. «José, cancela todas mis citas de hoy». «La junta también, señor». «Todo. Y no te vayas, puede que te necesite». Eduardo aflojó su corbata y respiró profundo. A unos metros, Isabel seguía sosteniendo su letrero, sin saber que el niño que le regaló ese anillo ahora era uno de los empresarios más exitosos de México. «Tantos años buscándote», susurró para sí mismo. «¿Qué te pasó, Isabel?» Su teléfono volvió a sonar. Era otro mensaje de Victoria. «Eduardo, contesta. Papá se está impacientando». En ese momento, los ojos de Isabel se cruzaron brevemente con los suyos a través del vidrio polarizado. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Eduardo sintió que tenía 12 años otra vez, parado en el patio de la vecindad, viendo cómo el amor de su infancia se desvanecía en la noche. Pero ahora era diferente. Ahora tenía el poder y los recursos para averiguar qué había pasado, y sobre todo, para ayudarla. Lo que Eduardo no sabía era que esta decisión desataría una cadena de eventos que sacudiría los cimientos de su vida perfectamente construida. «Isa, espérame». El recuerdo golpeó a Eduardo como una ola. Él corriendo detrás de Isabel por las calles empedradas de Tepito, sus tenis desgastados resonando contra el pavimento. «Si me alcanzas te doy un beso», gritaba ella entre risas. Era verano de 1999. Las calles bullían de vida, con puestos ambulantes y el olor a tacos al pastor flotando en el aire. Isabel llevaba 2 trenzas y un uniforme de secundaria que le quedaba grande, guardado para el siguiente ciclo escolar. «Te voy a alcanzar», y la alcanzó, justo frente a la nevería de don Toño. Isabel se detuvo, jadeando y riendo. «Te tardaste, Eduardo Montero. Es que corres muy rápido». Se sentaron en la banqueta, compartiendo un helado de vainilla. Eduardo había ahorrado 2 semanas de su domingo para comprar algo especial. «Cierra los ojos», le pidió, metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón. «¿Qué traes ahí?» «Tú ciérralos». Isabel obedeció. Eduardo sacó el anillo de plata que había comprado en el mercado de la Merced. «Ya puedes abrirlos». Los ojos de Isabel se iluminaron al ver el aro brillante. «Está bien, padre. Es para que no te olvides de mí cuando seamos grandes», explicó Eduardo, sonrojándose. «Como si pudiera olvidarme de ti, menso». Eduardo deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba un poco grande,
pero Isabel juró que nunca se lo quitaría. Cuando sea grande, declaró Eduardo con la seguridad de sus 12 años, voy a ser rico, voy a sacar a mi mamá de la vecindad y a ti te voy a comprar un anillo de verdad. Este es de verdad, protestó Isabel, admirando cómo brillaba bajo el sol. Ya sabes a qué me refiero. Uno como los que venden en Polanco. ¿Y cómo te vas a hacer rico? Con computadoras. Mi tío dice que ahí está el futuro. Isabel lo miró con una mezcla de admiración y duda. Y no te vas a olvidar de mí cuando seas millonario. Nunca, prometió Eduardo, levantando su meñique. ¿Juramento? Juramento, respondió ella, entrelazando su meñique con el de él. El helado se derritió, olvidado mientras hacían planes para un futuro que parecía tan lejano y tan seguro al mismo tiempo. 2 semanas después, Isabel desapareció. Eduardo regresó al presente, sentado en su Mercedes último modelo. La mujer del letrero seguía ahí, pero sus ojos ya no brillaban como antes. El anillo, sin embargo, era el mismo. Su teléfono sonó por tercera vez. Era Carmen. Estoy a 5 minutos. No hagas nada hasta que llegue, ¿ok? Apúrate, respondió Eduardo sin apartar la vista de Isabel. Tengo miedo de que desaparezca otra vez. El recuerdo de aquella última tarde seguía tan fresco como el helado de vainilla que compartieron. Una promesa de amor infantil, sellada con un anillo de plata y un juramento de meñiques. Esta vez no te voy a perder, murmuró Eduardo, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el Distrito Federal. Isabel, Isabel. Los gritos de Eduardo resonaban en la vecindad vacía. Era una mañana de domingo, y el departamento de los Gutiérrez estaba cerrado con candado. Ya déjalo, mijo, le dijo doña Lupita desde su puerta. Se fueron anoche. ¿Cómo que se fueron? ¿A dónde? Nadie sabe. Tu amiguita y sus papás salieron con unas maletas como a las 3 de la mañana. Eduardo se quedó plantado frente a la puerta cerrada, con un cuaderno de matemáticas en la mano. Habían quedado de estudiar juntos para el examen del lunes. Pero no puede ser. Así es la vida a veces, Eduardito, suspiró doña Lupita. Ándale, ve a tu casa que tu mamá te ha de andar buscando. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Desde su ventana veía la luz apagada del departamento de Isabel. Las preguntas lo atormentaban. ¿Por qué se fueron así? ¿Por qué Isabel no le dijo nada? Eduardo, mi amor, su madre lo encontró llorando en silencio. La vida sigue. Ya vendrán otros amores. Pero para Eduardo ningún otro amor fue igual. 20 años después, sentado en su auto, la imagen de aquella noche seguía viva. El departamento vacío, el candado en la puerta, el silencio. Un golpe en la ventana lo sacó de sus recuerdos. Era Carmen. ¿Dónde está?, preguntó al subir al auto. Eduardo señaló hacia la esquina. Carmen se ajustó sus lentes y miró fijamente. Dios mío, sí es ella. ¿Qué hacemos? Primero cálmate. No podemos llegar así nada más. La podríamos asustar. Han pasado 20 años, Carmen. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está en la calle? Carmen completó la frase. Es lo que tenemos que averiguar, pero con calma. El teléfono de Eduardo vibró otra vez. Victoria. Eduardo, si no llegas a la comida, mi papá, cortó el mensaje. Don Ricardo podía esperar. Esto era más importante. Carmen, necesito saber qué pasó esa noche. ¿Por qué se fueron así? Lo averiguaremos, respondió Carmen, sacando una tarjeta del refugio donde trabajaba. Pero primero hay que ganar su confianza. La lluvia arreciaba. Isabel se cubría con un pedazo de cartón, el anillo brillando tenuemente bajo la luz gris de la tarde. 20 años, murmuró Eduardo. 20 años para encontrarte. Y mírate, ¿qué secreto te obligó a desaparecer así, Isabel? Carmen abrió la puerta del auto. Voy a acercarme. Tú quédate aquí. Ya habrá tiempo para reencuentros. Eduardo asintió, observando cómo su amiga caminaba hacia Isabel bajo la lluvia, llevando consigo las preguntas de 2 décadas de ausencia. ¿Se puede saber dónde estabas? Victoria Velasco de Montero esperaba en el vestíbulo de su mansión en Las Lomas. Papá estuvo preguntando por ti toda la comida. Eduardo se aflojó la corbata. Surgió algo urgente en la empresa, más urgente que una comida con mi padre. Por Dios, Eduardo, sabes lo importante que es mantener buena relación con él. La mansión, con sus pisos de mármol y candelabros de cristal cortado, era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado desde Tepito, o de lo mucho que debía a don Ricardo. Victoria, tu padre es dueño de medio México. No va a quebrar porque falté a una comida.
No es por el dinero, es por el respeto. El mayordomo apareció con una copa de whisky. Eduardo la rechazó con un gesto. ¿Desde cuándo rechazas un whisky? Victoria entrecerró los ojos. ¿Qué está pasando? Nada. Estoy cansado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Hablé con ella. No me reconoció, pero aceptó ir al refugio. Te mantengo informado. ¿Quién te escribe tanto? Victoria intentó ver la pantalla. Eduardo guardó el teléfono. Trabajo. ¿El mismo trabajo urgente que te hizo faltar a la comida? En ese momento el teléfono fijo sonó. El mayordomo contestó. Señora, su padre en la línea. Victoria tomó el auricular. ¿Sí, papá? Sí, ya llegó. Claro, te lo comunico. Le extendió el teléfono a Eduardo. Quiere hablar contigo. Eduardo respiró hondo antes de contestar. Don Ricardo, le pido una disculpa por... Eduardo, hijo. La voz de don Ricardo sonaba tranquila, demasiado tranquila. Te esperé 2 horas. Hubo una emergencia en... Sabes que no me gustan las excusas. Mañana desayunamos. 8 a.m. en el club. No faltes. Clic. La línea quedó muerta. Victoria lo miraba fijamente. Contento. Ahora tendrás que aguantar un sermón durante el desayuno. Tu padre no me asusta. Debería. No llegaste a donde estás solo por tu talento con las computadoras. Eduardo la miró sorprendido. Era la primera vez que Victoria insinuaba algo así. ¿Qué quieres decir? Nada, respondió ella dando media vuelta. Solo no olvides quién te ayudó a salir de Tepito. Eduardo se quedó solo en el vestíbulo, pensando en Isabel bajo la lluvia y en don Ricardo en su oficina de Polanco. ¿Qué conexión había entre el hombre que lo había convertido en millonario y la niña que desapareció hace 20 años? Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Carmen. Hay algo que debes saber. Es sobre la noche que se fueron. No puedo creer que sea ella, murmuró Carmen mientras organizaba expedientes en su pequeña oficina del refugio. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de la tarde. Tomó su celular y miró la foto que acababa de tomar discretamente. Isabel dormía en una de las camas del refugio, el anillo de plata todavía en su dedo. «Carmen, ¿ya tienes el reporte mensual?» Sor María asomó la cabeza por la puerta. «Casi listo, madre». «¿La nueva ingreso está bien?» Carmen asintió, dormida. Le di un té para calmar los nervios. Cuando Sor María se fue, Carmen cerró la puerta y sacó una carpeta vieja de su archivo personal. Casos sin resolver. 1999. Se leía en la etiqueta. Entre los papeles amarillentos encontró lo que buscaba. Un recorte de periódico. Familia desaparece misteriosamente del barrio de Tepito. Se sospecha amenazas del crimen organizado. Mientras leía, los recuerdos volvieron. Ella tenía 15 años cuando los Gutiérrez se fueron. Isabel era su mejor amiga. Eduardo su eterno enamorado. Su teléfono sonó. Era Eduardo. ¿Qué descubriste? Eduardo, hay algo que debes saber. ¿Recuerdas a don Ricardo Velasco? ¿Mi suegro? ¿Qué tiene que ver él? Carmen respiró profundo. En 1999, antes de que los Gutiérrez desaparecieran, don Ricardo era conocido en Tepito por otros negocios. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué clase de negocios? Los que no aparecen en los periódicos. Carmen, habla claro. El padre de Isabel trabajaba en un banco. Don Ricardo necesitaba gente en los bancos. No, no puede ser. El señor Gutiérrez se negó a cooperar. Una semana después desaparecieron. Se escuchó un golpe. Eduardo probablemente había golpeado algo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Éramos niños, Eduardo. Y después, cuando te casaste con Victoria, pensé que ya no importaba. ¿No importaba? Mi suegro destruyó la vida de Isabel. Baja la voz, susurró Carmen. Isabel está durmiendo en la habitación de al lado. Voy para allá. No, si apareces así, la vas a asustar. Además, hay algo más. ¿Qué? Su padre dejó documentos. Pruebas contra don Ricardo. ¿Dónde están? No lo sé. Pero Isabel los mencionó mientras dormía. Está asustada, Eduardo. Muy asustada. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Isabel. Te llamo luego, susurró Carmen y colgó. Isabel entró abrazándose a sí misma. Sus ojos verdes, aunque cansados, seguían siendo tan penetrantes como hace 20 años. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Isabel. Claro. ¿Por qué me miras como si me conocieras? Tu anillo, dijo Carmen, señalando la mano de Isabel, es bonito. Isabel tocó instintivamente el aro de plata. Es lo único que me queda de antes.
¿Antes de qué? De todo esto. Isabel se sentó en la silla frente al escritorio de Carmen. ¿De verdad quieres saber? Carmen asintió, encendiendo discretamente la grabadora de su celular. Me lo regaló un niño, en Tepito. Éramos chamacos. ¿Lo querías mucho? Era mi primer amor. Isabel sonrió con tristeza. Pero eso fue antes de que mi papá se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Antes de que tu papá, ¿qué? Nada. No debería estar hablando de esto. Carmen le acercó una taza de té. Aquí estás segura, Isabel. Nadie puede hacerte daño. Isabel tomó un sorbo. Mi papá era contador. Un día, un hombre importante le pidió que hiciera cosas ilegales. ¿Don Ricardo Velasco? Isabel palideció. ¿Cómo sabes ese nombre? Era conocido en el barrio. Era un monstruo. Isabel apretó la taza. Mi papá se negó a ayudarlo. Esa noche, recibimos una llamada. Teníamos que irnos. Inmediatamente, sin despedirte de nadie. Ni siquiera pude decirle adiós a Eduardo. Su voz se quebró. A veces me pregunto qué fue de él. Carmen contuvo el impulso de contarle todo. ¿Qué pasó después? Nos fuimos a Monterrey. Papá encontró trabajo, pero don Ricardo nos encontró. Tuvimos que huir otra vez y otra y otra. ¿Y tus padres? Papá murió hace 5 años. Mamá el año pasado. Isabel se secó una lágrima. El último regalo de papá fue una caja con documentos. Dijo que era mi seguro de vida. ¿Dónde está esa caja? Escondida. Es lo único que me mantiene viva. Isabel miró fijamente a Carmen. Don Ricardo sigue buscándola. ¿Por eso vives en la calle? Es más fácil esconderse cuando no tienes dirección. Carmen miró el anillo nuevamente. ¿Por qué conservaste el anillo todos estos años? Porque me recuerda que una vez fui feliz, que una vez alguien me quiso sin condiciones. Isabel sonrió. Eduardo juró que se haría millonario, que me compraría un anillo de verdad. ¿Y si lo volvieras a ver? Ya no soy la misma y él seguramente es feliz en algún lado. El celular de Carmen vibró. Era un mensaje de Eduardo. ¿Está bien? Deberías descansar, sugirió Carmen. Ha sido un día largo. Isabel se levantó. En la puerta se detuvo. Carmen, gracias por escuchar. Cuando Isabel salió, Carmen respondió el mensaje. No vas a creer lo que me acaba de contar. Don Ricardo Velasco contemplaba la Ciudad de México desde su oficina en el piso 50. Su imperio, construido durante décadas, se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba. «¿Eduardo sigue sin contestar?», preguntó sin voltear. «No, papá», respondió Victoria. «Algo está pasando. Lo conozco. Todos los hombres tienen secretos, hija. La pregunta es, ¿qué tan peligrosos son?». Don Ricardo se sentó en su sillón de piel. Sobre su escritorio, una carpeta amarilla contenía fotos recientes de Eduardo entrando al refugio. «¿Sabías que tu esposo ha estado visitando Tepito?». Victoria se tensó. «Lo estás haciendo vigilar. Siempre vigilo mis inversiones». Don Ricardo abrió la carpeta. «Mira esto». Victoria tomó las fotos. «¿Un refugio? ¿Y esto?». Le mostró otra foto. Isabel sosteniendo su letrero. «¿Quién es ella?». «Un fantasma del pasado. Uno que debería haberse quedado muerto». El intercomunicador sonó. «Señor, su cita de las 4 está aquí. Hazlo pasar». Un hombre con traje entró. «Don Ricardo, tenemos un problema. La hija de Gutiérrez...». «Silencio», cortó don Ricardo mirando a Victoria. «Hija, ¿nos permites?». Victoria salió, pero se quedó lo suficientemente cerca para escuchar. «¿Los documentos, los encontraron?». «No, señor, pero la mujer debe tenerlos. No viviría en la calle si no fuera para esconderlos. Encuéntralos, y esta vez asegúrate de que no quede ningún cabo suelto». Victoria se alejó, su mente conectando puntos. Eduardo, el refugio, una mujer misteriosa, documentos escondidos. Su teléfono sonó. Era Eduardo. «¿Dónde estás?», preguntó ella. «En la oficina. Tengo trabajo pendiente». Una mentira. Victoria miró por la ventana hacia Montague Tower. Las luces de la oficina de Eduardo estaban apagadas. «Victoria», la voz de su padre la sobresaltó. «¿Todo bien?». «Sí, papá. Recuerda, los secretos son como veneno. Un poco puede matar». Victoria miró las fotos nuevamente. En una de ellas algo brillaba en la mano de la mujer misteriosa. «Un anillo». «Eduardo», susurró para sí misma, «¿en qué te has metido? No necesito tu ayuda». Isabel se paró frente a Carmen con una mochila desgastada al hombro. «Me voy. Isabel, por favor. El refugio es seguro». «Ningún lugar es seguro». Isabel apretó la mochila contra su pecho. «No cuando él está buscando».
Era temprano en la mañana. El sol apenas se asomaba por las ventanas del refugio. Las otras residentes todavía dormían. Al menos dime dónde vas. Es mejor que no sepas. Carmen intentó una última carta. ¿Y los documentos? ¿No sería más seguro guardarlos aquí? Isabel se congeló. ¿Quién te habló de los documentos? Tú misma, ayer. No, yo nunca. Isabel retrocedió hacia la puerta. ¿Para quién trabajas realmente? Isabel, espera, ¿don Ricardo te mandó? ¿O fue alguien más? No trabajo para nadie. Solo quiero ayudarte. Como quisieron ayudar a mi papá. Los ojos de Isabel brillaban con lágrimas contenidas. ¿Sabes cómo murió? Accidente automovilístico. Pero los accidentes no dejan marcas de tortura. Carmen se quedó sin palabras. Este anillo, Isabel lo tocó. Me recuerda que una vez confié en alguien, que una vez creí en las promesas, pero esa niña murió hace mucho. El niño que te lo dio, Carmen comenzó. No, Isabel levantó una mano. No quiero saber. Es mejor así. Él te ha estado buscando. Pues dile que deje de hacerlo. La Isabel que conoció ya no existe. Isabel abrió la puerta. El sol de la mañana la iluminó por detrás. Gracias por el té y la cama, pero no puedo quedarme. Al menos toma esto. Carmen le extendió una tarjeta con su número, por si cambias de opinión. Isabel tomó la tarjeta, dudó un momento y la guardó. Carmen, si alguien pregunta por mí, lo sé. Nunca estuviste aquí. Isabel asintió y salió. Carmen la vio alejarse por la calle, mezclándose con la gente que comenzaba su día. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Se fue, dijo antes de que él pudiera preguntar. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No lo sé, pero Eduardo tiene miedo, miedo real. Don Ricardo, no solo de él, de todo, de todos. Carmen suspiró. Tu nombre la asustó. ¿Le hablaste de mí? No directamente, pero mencioné al niño del anillo y... Eduardo, no quiere ser encontrada. Silencio al otro lado de la línea. ¿Eduardo? La voy a encontrar, Carmen, aunque tenga que buscar en cada calle de la ciudad. ¿Y qué vas a hacer cuando la encuentres? La respuesta tardó en llegar. Protegerla. Esta vez no voy a fallarle. Carmen pasó la noche revisando archivos viejos en su computadora. Reportes policiales, notas periodísticas, registros bancarios, todo lo relacionado con don Ricardo Velasco en 1999. Su teléfono vibró a las 3 a.m. Era un mensaje de un viejo contacto en el periódico. Encontré algo. El banco donde trabajaba Gutiérrez. Hubo una auditoría interna justo antes de su desaparición. Carmen se enderezó en su silla. ¿Qué encontraron? Nada. Los archivos desaparecieron. Pero una pausa larga. El auditor también desapareció. ¿Nombre? Miguel Sánchez. Su cuerpo apareció 3 meses después en Guadalajara. Suicidio. Carmen sintió un escalofrío. Otro mensaje entró, esta vez de Eduardo. Don Ricardo sabe algo. Me citó mañana para desayunar. No vayas, respondió Carmen. Tengo que saber la verdad. Carmen marcó su número. Eduardo contestó al primer timbre. Es una trampa, dijo ella. Lo sé, pero si no voy, sospechará más. Eduardo, encontré algo. El padre de Isabel no fue el único. ¿De qué hablas? Don Ricardo tiene un patrón. Banqueros, auditores, contadores, todos los que sabían demasiado, desaparecieron, completó Eduardo, o aparecieron muertos. Silencio. Eduardo, ¿qué tanto sabes sobre cómo hizo su fortuna? Siempre supuse que... No quise saber. Los documentos que tiene Isabel podrían hundirlo. Eduardo respiró profundo. Por eso la busca. ¿Qué vas a hacer? Ir a ese desayuno, actuar normal, ganar tiempo. ¿Y Victoria? No sabe nada, o eso creo. De repente, Carmen escuchó un ruido en el refugio. Espera, susurró. ¿Hay alguien? Se asomó por la puerta. El pasillo estaba oscuro. ¿Carmen? La voz de Eduardo sonaba preocupada. Un archivo cayó al suelo. Carmen se volteó. No estaba sola en la oficina. Eduardo, susurró, creo que... La línea se cortó. Victoria entró al vestidor de su recámara y abrió la caja fuerte detrás de sus vestidos de diseñador. Dentro había una USB que Eduardo guardaba como respaldo de sus archivos personales. Veamos qué escondes, murmuró conectándola a su laptop. Miles de carpetas aparecieron en la pantalla. Facturas, contratos, fotos. Se detuvo en una carpeta marcada Tepito, 1999. Dentro encontró fotos escaneadas.
Eduardo de niño sonriendo junto a una niña de ojos verdes, la misma del refugio. Su celular sonó. Era su padre. ¿La encontraste? Sí, respondió Victoria. Se llama Isabel Gutiérrez. Era su novia de la infancia. ¿Algo más? Victoria abrió otro archivo. Era un recorte de periódico escaneado sobre la desaparición de la familia Gutiérrez. Papá, ¿tú tuviste algo que ver con esto? Victoria, hay cosas que es mejor no preguntar. Es mi esposo. Y yo soy tu padre. Don Ricardo respiró profundo. Todo lo que he hecho lo hice por nosotros. Victoria miró otra foto. Eduardo e Isabel compartiendo un helado. El anillo brillaba en el dedo de la niña. La está buscando, ¿verdad? Sí. ¿Y si la encuentra? No lo hará. Don Ricardo hizo una pausa. Ya me encargué de eso. Victoria sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué hiciste? Lo necesario, como siempre. La llamada terminó. Victoria miró la pantalla. Más fotos de Eduardo e Isabel. Dos niños inocentes sin idea de lo que vendría. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Otra mentira. Victoria cerró la laptop y se sirvió una copa de vino. En su dedo brillaba un anillo de diamantes, regalo de bodas de su padre. «Eduardo», susurró, «¿qué es más fuerte, tu amor por ella o tu miedo a mi padre?» En algún lugar de la ciudad, Isabel seguía huyendo. Carmen no contestaba llamadas, y don Ricardo movía sus piezas en un tablero manchado de sangre. «Buenos días, hijo». Don Ricardo extendió su mano sobre la mesa del club. «Me alegra que hayas venido». Eduardo estrechó la mano, notando el frío del anillo de oro que su suegro siempre llevaba. Don Ricardo, sobre la comida de ayer. Agua pasada. Don Ricardo cortó su omelette. Hablemos del presente. ¿Cómo va Montec? Bien. Las acciones subieron un 15% este trimestre. ¿Y el nuevo sistema bancario que desarrollan? Eduardo se tensó. ¿Cómo sabe de eso? Es confidencial. Todo lo que pasa en esta ciudad yo lo sé. Don Ricardo sonrió. Como sé que has estado visitando Tepito. El mesero sirvió café. Eduardo agradeció la interrupción para organizar sus pensamientos. Es un proyecto social. Estamos instalando computadoras en refugios. En el refugio de Carmen Ortiz, por ejemplo, Eduardo mantuvo su rostro neutral. Entre otros. Curioso lugar para hacer caridad. Don Ricardo sacó un sobre. Especialmente cuando hay tanto pasado enterrado ahí. Deslizó el sobre por la mesa. Eduardo lo abrió. Eran fotos de Isabel. ¿La reconoces? No. Mentiroso. Don Ricardo rió. Igual que su padre. Él también mentía muy bien. ¿Qué quiere? Quiero que dejes de buscarla. Don Ricardo se inclinó. O mejor aún, ayúdame a encontrarla primero. ¿Para qué? ¿Para que desaparezca como su padre? Cuidado, Eduardo. No olvides quién te sacó de la miseria. ¿A cambio de qué? ¿De ser su títere? A cambio de darle una vida de princesa a mi hija. Don Ricardo bebió su café. Victoria no merece un escándalo. ¿Y Isabel? ¿Qué merecía ella? Las decisiones de su padre tuvieron consecuencias, como las tuyas las tendrán. El celular de Eduardo vibró. Un mensaje de número desconocido. Tengo a tu amiga Carmen, TikTok. ¿Problemas? Preguntó don Ricardo sonriendo. Eduardo guardó el teléfono. ¿Qué quiere realmente? Unos documentos. Isabel los tiene. Tráemelos y todo vuelve a la normalidad. ¿Y si me niego? Don Ricardo se levantó. Entonces Carmen será solo el principio. Dale recuerdos a Victoria. Eduardo se quedó solo, mirando las fotos de Isabel. En todas, el anillo de plata brillaba como una promesa rota. Su teléfono vibró nuevamente. 24 horas. O tu amiga aparecerá como el padre de Isabel. Isabel se refugió en una vieja vecindad de doctores. Desde la azotea podía ver el edificio de Montec recortado contra el cielo gris. Sacó de su mochila una caja metálica oxidada. Dentro, además de los documentos, había una foto. Ella y Eduardo de niños. Su celular prepago sonó. Número desconocido. Diga. Isabel. Era Carmen. Su voz temblaba. No tengo mucho tiempo. ¿Dónde estás? Escucha. Don Ricardo, me tienen en... Se cortó la llamada. Segundos después, un mensaje. Bodega abandonada. Ferrería. Ven sola. Isabel miró los documentos. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. Estos papeles son tu seguro de vida, mijita. Si algo me pasa, úsalos bien. Otro mensaje llegó. 12 horas. Trae todo. Isabel tocó el anillo en su dedo. Tantos años huyendo. Tantas noches en la calle.
todo para proteger la verdad que su padre murió por descubrir. Su teléfono sonó otra vez. Era Carmen, pero su voz sonaba diferente. «Ya no aguanto, Isabel. Por favor». «¿Carmen?» «Don Ricardo, él ordenó la muerte de tu padre. Y de otros. Los documentos lo prueban, ¿verdad?» Isabel guardó silencio. «Eduardo no sabe nada», continuó Carmen. «Él te busca porque nunca te olvidó». Un ruido, un grito ahogado. «Carmen, 12 horas». Una voz masculina tomó el teléfono. «O tu amiga aparece flotando en Xochimilco». Isabel miró la foto nuevamente. Eduardo, el niño que le prometió el mundo con un anillo de plata, ahora era el yerno del hombre que destruyó su vida. Tomó los documentos y los revisó por última vez. Transferencias bancarias, nombres, fechas, cuerpos, sangre. La verdadera cara del imperio de don Ricardo. «Perdóname, papá», susurró guardando todo en su mochila, «pero no puedo dejar que más gente muera por esto». El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. En 12 horas, todo terminaría, de una forma u otra. La bodega en Ferrería era un esqueleto industrial oxidado. Isabel llegó cuando el reloj marcaba las 3 a.m. «¡Carmen!». Su voz hizo eco en las paredes metálicas. «Aquí». Carmen apareció, atada a una silla. 2 hombres la flanqueaban. «Muestra los documentos», ordenó uno. Isabel sacó la caja de su mochila. «Primero suéltenla. No estás en posición de negociar». Pasos resonaron detrás. Isabel se giró. «Tiempo sin verte, Isabel». Don Ricardo emergió de las sombras. «El anillo te queda bien todavía. Suéltela». «Los documentos ahora». Isabel avanzó con la caja. A medio camino, una voz la detuvo. «No lo hagas». Eduardo apareció por una puerta lateral. «¿Qué haces aquí?», gruñó don Ricardo. No podía dejar que... Eduardo miró a Isabel. «Lo siento, por todo». «Qué conmovedor». Don Ricardo sacó una pistola. «Los documentos, o tu amiga muere». Isabel abrió la caja. Vacía. «¿Qué?». Don Ricardo avanzó furioso. «Están en internet», dijo Isabel. «Todo. Los correos salieron hace 1 hora a cada periódico del país. ¡Maldita!». Sirenas policiales rompieron la noche. «Policía Federal, están rodeados». Los matones intentaron huir. Don Ricardo apuntó a Isabel. Eduardo se lanzó sobre él. El disparo resonó en la bodega. «¡Eduardo!». Victoria apareció en la entrada seguida por policías. «Estoy bien». Eduardo se levantó sangrando del brazo. Don Ricardo intentó escapar, pero las salidas estaban bloqueadas. «Ricardo Velasco», un comandante avanzó. «Está arrestado por múltiples homicidios, lavado de dinero». Mientras esposaban a don Ricardo, Victoria se acercó a Isabel. «Los documentos, yo se los di a la policía», confesó. «Encontré copias en la computadora de Eduardo». Isabel la miró sorprendida. «Mi padre necesitaba pagar por sus crímenes». Los paramédicos atendían a Eduardo y Carmen. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas. «Tu anillo», dijo Victoria mirando la mano de Isabel. «Eduardo nunca dejó de buscarte». Isabel tocó el aro de plata, testigo de tanto dolor y tanta esperanza. Afuera, los periodistas llegaban en masa. El imperio de don Ricardo se desmoronaba con el nuevo día. Y en medio del caos, un anillo de plata brillaba como una promesa finalmente cumplida. «¿Has visto los periódicos?». Carmen dejó una pila de diarios sobre el escritorio de Eduardo en Montec. «Imperio empresarial construido sobre sangre. El rey del lavado cae. Don Ricardo, 3 décadas de crímenes». Eduardo leyó los titulares. «¿Cómo está Victoria?». «Testificando. Su declaración es clave para el caso». Eduardo miró por la ventana de su oficina. En 1 mes todo había cambiado. Montec perdió contratos, las acciones se desplomaron, pero seguían a flote. «¿E Isabel?». «En el programa de protección a testigos, está segura». Eduardo tocó su brazo vendado. «¿Te dio algún mensaje?». Carmen sacó un sobre. «Esto». Dentro había una foto vieja, 2 niños compartiendo un helado, y una nota. «Algunos anillos son más valiosos que los de Polanco. Gracias por no olvidarme». «Y las audiencias empiezan la próxima semana», dijo Carmen. «Don Ricardo enfrentará cadena perpetua. ¿Los otros cuerpos?». «Los están encontrando. El padre de Isabel tendrá justicia». Eduardo guardó la foto en su escritorio. «Victoria pidió el divorcio», dijo suavemente. «Lo sé. ¿Estás bien?». «Es lo mejor. Necesita tiempo para procesar todo». Su celular sonó. Un mensaje de Victoria. «Papá quiere verte. Dice que tiene una confesión que hacer».
Eduardo mostró el mensaje a Carmen. ¿Irás? Tengo que. Necesito saber toda la verdad. Carmen se levantó. Ten cuidado. Aún tras las rejas, don Ricardo es peligroso. Ya no puede hacernos daño. Eso espero. Carmen se dirigió a la puerta. Por cierto, el refugio recibió una donación anónima, muy generosa. Eduardo sonrió. No sé de qué hablas. Claro que no. Carmen le guiñó un ojo. Isabel estaría orgullosa. Cuando Carmen se fue, Eduardo sacó la foto nuevamente. El anillo de plata brillaba en la imagen, como había brillado aquella noche en la bodega. Algunas promesas, pensó, tardan décadas en cumplirse. Por aquí, señor Montero. El guardia guió a Eduardo por los pasillos grises del reclusorio. Don Ricardo esperaba en una sala de visitas, el traje naranja reemplazando sus costosos Armani. Eduardo, hijo. Su voz sonaba cansada. Gracias por venir. No soy su hijo. No, no lo eres. Don Ricardo sonrió sin humor. ¿Cómo está Victoria? Rehaciendo su vida, lejos de todo esto. ¿Y tú? ¿Montec sobrevivirá? No vine a hablar de negocios. Don Ricardo se reclinó en su silla. El padre de Isabel, yo no di la orden. ¿Qué? Su muerte. Fue un malentendido. Mis hombres se excedieron. Eduardo apretó los puños. ¿Un malentendido? ¿Lo torturaron por un malentendido? Quería asustarlo, no matarlo. Don Ricardo pareció envejecer 10 años. Las cosas se salieron de control. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque voy a morir en esta celda. Y quería que supieras que el día que te presenté a Victoria no fue casualidad. Eduardo sintió frío. ¿Qué quiere decir? Te vigilé desde que eras niño. Vi tu potencial. Necesitaba a alguien limpio, brillante, para lavar mi dinero. Y tú eras perfecto. Todo fue planeado. El préstamo para tu startup, los contratos, el matrimonio. Don Ricardo tosió. Era el plan perfecto. Eduardo se levantó, asqueado. Una última cosa. Don Ricardo sacó un papel arrugado. La ubicación de Isabel. Programa de testigos protegidos o no, tengo mis contactos. No la quiero. ¿No? ¿Después de tanto buscarla? Eduardo miró el papel. Si de verdad se arrepiente, déjela en paz. Como quieras. Don Ricardo rompió el papel. Dale un mensaje de mi parte. ¿Cuál? El anillo era de plata verdadera, no una baratija de mercado como pensé. Eduardo salió sin mirar atrás. Afuera, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. ¿Todo bien? Sí, respondió. Por fin todo está bien. En algún lugar Isabel estaba a salvo, con su anillo de plata y la justicia que su padre merecía. Y eso, pensó Eduardo, era suficiente. 2 años después, Carmen ordenaba cajas en el nuevo edificio del refugio, ahora convertido en centro comunitario. En la pared, un periódico enmarcado mostraba el titular: Don Ricardo Velasco muere en prisión. Su teléfono sonó. «Carmen, soy yo. Isabel, ¿estás bien?» «Sí. El programa de protección termina el mes que viene». Carmen se sentó. «¿Vas a volver?» «Tal vez. ¿Cómo está?» «Todo por allá». Eduardo donó el edificio de Montec para programas sociales. Victoria dirige una fundación para víctimas de violencia. Y yo, bueno, ¿ya viste el nuevo centro?» Silencio en la línea. «¿Todavía tienes el anillo?», preguntó Carmen. «Nunca me lo quité». Isabel hizo una pausa. «¿Y él?» «Está bien. Reconstruyendo su vida». «¿Es feliz?» Carmen miró por la ventana. En la entrada del centro, un grupo de niños jugaba donde antes solo había desesperanza. «Está en paz, como tú deberías estarlo». «Lo estoy». La voz de Isabel sonaba más fuerte. «Por primera vez en décadas lo estoy». «¿Volverás a Tepito?» «No lo sé, pero si lo hago...» Isabel respiró profundo. «¿Crees que él querría verme?» Carmen sonrió. «Algunos anillos, Isabel, nunca pierden su brillo». En su escritorio, la foto de 2 niños compartiendo un helado brillaba bajo el sol de la tarde, y en algún lugar de la ciudad, 2 anillos de plata guardaban una historia de amor, pérdida y redención, porque a veces el final de una historia es solo el comienzo de otra.